Muy bien, estamos ya listos aquí esta mañana para conversar con Roberto Cañas, que está con nosotros. Roberto, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Hechos AM. Gracias por invitarme, Romeo, qué bueno estar en Canal 2. Benjamín Cuellar también, muchas gracias, Benjamín. Gracias, Romeo. Un gusto estar con ustedes. Quiero comentarles que Salvador Arias se disculpó también esta mañana. Salvador está enfermo, está enfermito, ¿no? Para decirlo de esa manera. Se está recuperando de una operación, le deseamos éxitos, sabemos que está bien, que solo tiene que seguir lo que los médicos le están recomendando en este momento. Y Álvaro, que está de vacaciones desde hace como 3 programas todavía. Ya huele a desempleo casi. Bueno, así es que un gusto, Álvaro, si nos estás viendo, y Salvador también un gusto, un saludo para ustedes. Vamos a conversar esta mañana sobre el tema que mantuvo ocupados los salvadoreños y afectados a los salvadoreños y salvadoreñas durante lo que pasó la semana, ¿no? Es decir, este paro al transporte sorpresivo, pues obviamente, golpeante para la población salvadoreña, afectando a la población salvadoreña. Ahora nos desayunamos de que de los 80 famosos millones, ¿no? O de los 800, eran 80 o 800. De los 800 famosos 10 millones, 10 van a ser utilizados precisamente para el transporte colectivo de nuestro país. Se van a ir hacia ese saco, digamos, que de alguna manera es improductivo para la población salvadoreña. La población salvadoreña porque no tiene otra opción como trasladarse, como decir, mire, repudio esto y ya no aguanto esto, ¿no? Hay que darle otra alternativa a la población y ahí viene la necesidad de modernizar el transporte colectivo en nuestro país. No es posible que se le muerda la mano a la persona que le da de comer, que es lo que sucede precisamente con los empresarios del transporte colectivo. Afectan a la población que realmente es gracias a ellos que siguen teniendo alguna rentabilidad, porque no es cierto tampoco de que no tengan rentabilidad estos empresarios. Al final yo creo que tienen rentabilidad. Si una empresa no es rentable, lo que hace usted es cambiar de rubro, cambiar de actividad y obviamente pues ahí puede buscar otra experiencia empresarial. Pero bueno, de todas formas es un tema importante. Vamos a hablar también sobre los partidos políticos, que ha iniciado una especie de consulta, ¿no? A nivel nacional. Vimos al candidato del partido Arena con el sombrero puesto, con los colores del partido el fin de semana. También Salvador Sánchez Serén hace lo suyo los fines de semana. Vamos a hablar también sobre estos municipios santuarios. Nuevamente se retoma el tema porque apareció un evento en Apopa, que ya se ha dicho abiertamente, muy claramente, que es uno de los municipios considerados santuarios o territorios de paz, como usted quiera llamarles. En donde hubo un evento donde concurrieron varias personalidades, obviamente, concurrió uno de los mediadores, un pastor de una iglesia evangélica, que me parece bien que aunen esfuerzos, pero bueno, vamos a conocer la opinión también de nuestros 2 panelistas esta mañana. Roberto, lo del transporte, a ver, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Qué experiencia nos deja esto de 2 días de afectación a la población salvadoreña? Bueno, para ir más allá de lo evidente, Romeo, hay que enfocar el tema del problema del transporte público como un derecho. Es decir, la población tiene un derecho a un servicio de transporte público digno, de calidad. Ese derecho todavía no se le ha reivindicado a la población. Eso por un lado hay que tenerlo presente y hay que demandar al gobierno, que es el que hace las concesiones para que se dé el servicio, que se asegure que la población pueda gozar de un transporte público de calidad. En segundo lugar, si tú lo analizas desde la teoría del conflicto, los conflictos tienen distintos momentos. Está el momento de la latencia, cuando el conflicto no ha estallado, hay un malestar, pero si uno tiene mecanismos de alerta temprana, se puede dar cuenta que viene el conflicto, va a estallar y va a generar una crisis y se puede enfrentar en el momento que, igual que en una enfermedad, es mejor prevenir que curar. Entonces, el gobierno no tiene un mecanismo de seguimiento como un observatorio de la conflictividad que le permita que estos conflictos no estallen, se vayan escalando y se vayan convirtiendo. ¿Y esto no es la una Mesa crisis. Nacional del Transporte? Pues si la tienen, no les ha servido para como tener la alerta temprana y poder resolver el problema antes de que se haga crisis. Eso es evidente. Roberto, pero más allá de eso, ¿tienen razón los empresarios del transporte colectivo con esta cuestión, este paro que puso en problemas a los salvadoreños que utilizan el transporte colectivo? No tienen razón para nada, porque ellos no ofrecen nada a cambio. No ofrecen mejorar
el servicio y la atención del motorista. Los motoristas hacen una conducción temeraria, no ofrecen cambiar la flota de buses, que son buses que tienen más de 20 años, no ofrecen darles un mantenimiento adecuado, sino que lo único que piden es que se les dé un subsidio en el que hay una sombra de duda de que sea utilizado para lo que se les ha dado. Entonces, por supuesto que no es solución el hecho de estar diciendo ahora que el problema se resuelve porque se les va a dar dinero de los préstamos para pagar o para entregar el subsidio que estaba atrasado. Quizás no es por ahí la solución. Ya están maduras las condiciones para que se haga en El Salvador, como en cualquier ciudad latinoamericana que se respete, un servicio de transporte público mixto, municipalizado, como en Santiago de Chile, el Transantiago, en Bogotá, el Transmilenio, en la Ciudad de México, el Metrobús. Es decir, hay suficientes experiencias y aún en El Salvador hay suficientes estudios técnicos hechos desde hace 10 años que demuestran que la solución no es el parche, este remiendo que se está haciendo de terminar aparentemente la crisis asegurando que se va a tomar un dinero de un préstamo, cuando sabemos que a la vuelta de los meses otra vez vamos a estar en la misma situación. Claro, la crisis no ha terminado, ¿no? Sin duda, ahí tienes razón tú, la crisis no ha terminado. ¿Por qué? Porque obviamente no se ha ido al fondo del asunto, que es cambiar el sistema de transporte en nuestro país, que sería erradicar de una vez el problema, porque igual, y cuando se terminen estos 10 millones de dólares, ¿qué va a pasar? Pues, o sea, cuando al final otra vez se molesten los empresarios, se van a ir otra vez a paro y van a terminar otra vez afectando a la población salvadoreña, porque aquí de verdad no afecta ni al gobierno, ¿no? Afectan a la población salvadoreña que está en medio de esta situación complicada. Benjamín, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, Romeo, decías que ocupabas la expresión esta de no hay que morder la mano de aquel que le da de comer, y te referías a la población que ocupa el transporte público, pero creo que no solo a esa te referías también. Está la población que no ocupa el transporte público, pero que paga impuestos. Es correcto. ¿Verdad? Que paga impuestos, tanto el impuesto a la gasolina, que creo que son 10 centavos por galón, ¿verdad? Y el impuesto, y otros impuestos, y que van a este fondo, ¿verdad? O estos 800 millones de los cuales se hablan y de los cuales van a agarrar 10 millones tan tranquilos el gobierno para dárselos a ellos. Están reclamando mucho más, ¿verdad? Como deuda, los transportistas, estos pseudoempresarios del transporte. El gobierno dice que son 19, sean 19 o sean más, como bien ha dicho Roberto, lo que están haciendo es ponerle un parche. Y lo que está detrás de todo esto, y lo decía ayer Monseñor Rosa Chávez, sí, decía de que detrás de esto está una larga historia de corrupción y de política, de politiquería también, ¿verdad? Porque a mí la impresión que me da, ¿verdad? Es que lo que se está haciendo es comprar o pagar, digamos, una cuota, ¿verdad? Con estos 10 millones para tranquilizar las aguas y mantener, entre comillas, la gobernabilidad, porque el problema más álgido que se tiene en este momento en el país, ¿verdad? Es precisamente el desorden, el paro del transporte. ¿Pero le quedaba otra salida al gobierno en ese momento? Ofreció una salida para ahora lunes, quitar permisos y concesiones, ¿verdad? Eso lo dijo. No, digo una salida para lograr que se levantara el paro, ¿no? Esto es lo que viene posterior, es la sanción, el castigo, el seguimiento, pero digo, ¿le quedaba otra salida al gobierno que agarrar, digamos, esos 10 millones de dólares y dárselos a los empresarios, pues obviamente, ¿o no? A grandes problemas, grandes soluciones, y no hay un momento ideal para buscar en el día que se va a iniciar la transformación del modelo del transporte público en El Salvador. El Citrans, que es como la oferta que se está haciendo, que es un tipo de buses que tienen una sola ruta, que comienza, por ejemplo, en Soyapango y puede terminar en Santa Tecla, pues podría ser un primer esfuerzo orientado al cambio de modelo, porque lo que hay que discutir, Romeo, es si se cambia el modelo, es decir, con participación de la población. Debe existir un mecanismo que permita varias cosas. Uno, estudiar la experiencia internacional. No es cierto que aquí es el único lugar del mundo donde hay un problema de transporte público. Hay soluciones, en todos los países hay problemas.
porque nadie puede asegurar que Transantiago sea la última Claro. maravilla del mundo. Pero es mucho mejor que lo que tenemos aquí en el país. sin duda. Exactamente. Entonces, yo diría que hay varias cosas que habría que hacer y por supuesto el liderazgo lo debería de tener el Ejecutivo. Uno, convocar de inmediato a un foro nacional en el cual se puedan hacer dos cosas. Estudiar la experiencia internacional de buenas y malas prácticas en transporte público en las grandes ciudades de América Latina. Dos, pedir opinión de la población. Los principales protagonistas de esto son los usuarios y tienen derecho a un transporte público de calidad. Y tres, si es que ya hay una gran cantidad de estudios hechos Por en eso, El Salvador, por eso digo, ¿por qué vamos a estudiar retomarlo. ya? ¿Por qué vamos a estudiar experiencias, malas prácticas, buenas prácticas de ciudades de América Latina que tienen un sistema de transporte más moderno que el de nosotros? No necesariamente perfecto, pero mejor que el de nosotros. Si ya, como dice Roberto, Benjamín, ya hay varios estudios, ¿no? Es decir, y creo que una cosa no quita la otra. El hecho de que se haya agarrado estos 10 millones de dólares para detener este paro, para parchar, digamos, este problema, porque eso es, de verdad, sin duda, lo que hicieron es agarrar el extinguidor y decir, apaguemos este incendio, ¿no? Pero digo, una cosa no quita la otra, Benjamín. Entiendo que viene el Citrams, que viene el sistema de transporte alternativo a esto, ¿no? Que sería como el comienzo, el arranque de un nuevo sistema de transporte. Y no sé si aquí los empresarios están encajando en esto, si en realidad ellos lo están viendo como un riesgo, como un peligro, o lo están viendo realmente como algo en donde ellos también pueden participar. Bueno, ocupando la figura del extinguidor, ¿verdad? Donde fuego hubo, cenizas quedan, ¿verdad? Y las cenizas pueden volver a encenderse, mientras no se resuelve el problema de fondo. Yo creo que cuando Roberto se refiere a un foro, yo creo que habría que precisar que en ese foro participe, ya lo decía, ¿verdad? O rápidamente, Roberto, que participe el usuario, ¿verdad? Del transporte, que es lo que nunca se ha hecho. En esa Mesa Nacional de Transporte, ¿verdad? No participa el usuario del servicio de transporte público. Por lo tanto, es una negociación entre un gobierno que quiere mantener la gobernabilidad, voy a insistir en eso, ¿verdad? Y tranquilas las aguas, y empresarios que quieren seguir aprovechándose de algo que les ha redituado beneficios grandísimos, económicos, ¿verdad? Y políticos también, ¿verdad? Por ahí hemos visto pseudoempresarios del transporte metidos en la Asamblea Legislativa, legislando, ¿verdad? A favor del sector, pero de un sector que no se preocupa por el usuario, ¿verdad? Entonces yo creo que definitivamente es la participación del usuario la que tiene que irrumpir. Si a uno no le dan chance de entrar, uno tiene que abrir la puerta y entrar. Entonces yo sí creo que vamos a caer en lo mismo que hemos repetido durante muchos programas, es que la irrupción de la población defendiendo sus derechos, como bien lo decía Roberto, ¿verdad? El derecho a un transporte público de calidad es algo que hay que reivindicar. ¿Por qué? Porque eso afecta todos los niveles de la vida, encarece precios de la canasta básica y demás, los accidentes de tránsito. Yo creo que entonces estamos frente a una situación en la cual lo que hay que hacer es que la población No, y es increíble. Defienda sus derechos. Es increíble, de verdad. Te digo cómo la población aguanta. Aguanta, ¿no? sí. Aguanta, digo, pasivamente, porque hasta hoy realmente la población no ha reaccionado, sino más bien lo que hace es sacarse 10 centavos más, sacrificar... y subirse a un pick-up, sí, arriesgando la vida. Sacrificar otras necesidades básicas, diarias, que tiene la población. Y yo lo he dicho siempre, pero no solo el calvario de esta gente termina ahí, sacándose esos 10 centavos y enfrentando un transporte en pickups, sino que también va a la empresa, y yo estoy seguro que hay empresarios, no todos, pero hay empresarios que son de esa talla, ¿no? De que al final también le descuentan por haber llegado una hora tarde al trabajo, que creo que es como para ponerle las cerezas al pastel. Serán 10 centavos más, pero hay gente que toma 3 o 4 buses. Claro. ¿Verdad? O sea, de ida y 3 o 4 buses de regreso. Si revisamos el discurso de los empresarios de buses, está ausente el señalamiento o el compromiso de parte de ellos de mejorar el transporte público. No hay, si revisáramos en toda la semana anterior los planteamientos de los empresarios de buses, en ningún momento dicen que van a cambiar la flota de buses, en ningún momento hablan de darle pero te dicen, un mantenimiento no voy a cambiar. adecuado. ¿Cómo voy a cambiar la flota de buses si no tengo, si mis ingresos, si mi rentabilidad está prácticamente quebrada, ¿no? Es decir, ellos cuando tú les cuestionas sobre eso te dicen eso, te dicen de que no tienen plata para renovar la flota y te hablan de préstamos, concesiones,
es que esto es bien lindo, ¿no? Te doy un canal de televisión para poner el ejemplo y además te doy la plata para que lo puedas parar. Te doy una concesión que es la línea que otorga el gobierno, ¿ya? Pero además te tengo que dar la plata para que funcione tu empresa. O sea, yo creo que es como regalo sobre regalo, pues. Y además hay que aceptar que es un servicio de mala calidad donde confluyen otros aspectos de la vida social. Subirse a un bus, digamos que no hay paro, es enfrentarse a la posibilidad de ser asaltado por algún delincuente dentro del bus, es exponerse a tener un accidente de tránsito porque el vehículo está en mal estado o por la forma temeraria en que maneja el motorista. Entonces, no hay una clase de sociología urbana más completa que subirse a un bus del transporte público en El Salvador. Yo invitaría verdaderamente a todos los ministros, a todos los jefes de cartera de Estado, a que utilicen por lo menos una o dos veces durante una semana. Es una clase peligrosa. Ya anduvo el ministro de Justicia y Seguridad Pública, se echó su viaje. Paso, entonces, solo para ver, Roberto y Benjamín, ¿cómo están conectando los candidatos con este problema? Porque estos sí son problemas graves de país, estos sí son problemas que hay que resolverlos. ¿Por qué? Porque al final, perdón por el término, ¿no? Pero se maman la chiche de la plata de nosotros, ¿verdad? Y bueno, y feliz. Y no pasa nada en este país. Entonces, yo creo que los candidatos tienen la responsabilidad de mostrarse, ¿no? De explicarse, de decirnos qué van a hacer respecto a este tema, por ejemplo, el transporte colectivo en nuestro país. ¿Cuál es la solución que van a plantear? Están obligados, porque si van a ser estadistas, bueno, perdón, si van a ser presidentes, digo, están obligados realmente a decirnos cómo van a resolver este problema. Yo sí vi que alguien, por ejemplo, sacó unos buses ahí. Oigo por ahí decir que ALBA quiere entrar al tema del transporte colectivo, pero los candidatos creo yo que deberían de plantear también de una vez cuál es la solución para este problema del transporte. ¿Cómo están viendo la conexión de los candidatos a la presidencia, los que ya se conocen, con estos problemas? Mira, Roberto, yo creo que la solución es técnica, ¿verdad? No hay vuelta de hoja, ahí hay estudios, como ya se ha insistido acá varias veces. Hay estudios técnicos que proponen salidas al problema, pero cuando está por encima de lo técnico, lo político, partidista y la corrupción, entonces nunca se va a encontrar salida. Yo recuerdo que recién empezado este gobierno se prometió traer buses de Brasil. Entiendo que eso es el CITRAM, que viene a ver, yo creo que la conexión que se está haciendo ahora, la posibilidad de mejorar el sistema de transporte viene por ahí, por la posibilidad de que empresarios brasileños puedan invertir en el país. Yo creo que... O sea, creo que no se ha desistido de eso, Benjamín, quiero decir. Sí, pero ya pasaron 3 años y medio del gobierno, o sea... Eso sí tiene razón. Y no hay paradas de buses con asientos para esperar los buses brasileños, ¿verdad? Porque estar esperándolos de pie, yo creo que es bastante incómodo para la población. ¿Qué quiero decir con esto? De que podríamos, si quisieran, los candidatos a la presidencia, podrían ustedes en el Canal 12 organizar un panel foro con los ya candidatos o con los que se sumen para discutir problemas álgidos como la seguridad, la economía, el transporte, ¿verdad? La salud, la educación. Correcto. Y te van a prometer cualquier cosa, ¿verdad? Si yo me recuerdo que, bueno, y creo que la gente recordará que el actual gobierno hizo una consulta amplia, o por lo menos dijo haber hecho una consulta amplia con mesas sobre temas para elaborar su plan de gobierno. ¿Y qué se está cumpliendo de ese plan de gobierno? Yo creo que sería un sano y buen ejercicio el sentarse a revisar cuál era ese plan de gobierno, revisar el plan quinquenal de 4 años. Pero por eso es que ¿verdad? tú, por ejemplo, puedes hacer esa medición ahora, porque sí, públicamente por lo menos lo dijeron, ¿no? Se comprometen públicamente. Yo creo Sí, que el pero no ejercicio cumplen. sano, pero tienes un parámetro para medir Pero a si futuro si se cumple o no se si cumple, pero tenés- si nunca lo dicen, si nunca tenés se comprometen... Pero si tenés un o sea, presidente no que, tienes ningún que te parámetro. dice, yo prometí eso, pero no tengo por qué estar obligado a cumplirlo. Así lo ha dicho el actual presidente. Pero ¿verdad? eso es el colmo porque... Pero así lo dijo. Por eso, pero es que eso es la antilógica de la democracia, porque la lógica de la democracia es que hay elecciones. En las elecciones los candidatos piden el voto. ¿A cambio de qué? De una oferta electoral en la que le dicen a la población, mire, si usted vota por mí, yo voy a hacer esto. Entonces no se vale venir a decir después que ya ha sido electo que no va a hacer lo que prometió porque eso era en campaña y hoy estaba en el gobierno y entonces ya no se puede. Y que la crisis, que la herencia y Y que... es una cosa absolutamente inaceptable. Vale, Pero déjame, en la lógica que Romeo está planteando de conectar esto con el comportamiento político de los candidatos,
Hablar, por ejemplo, de Norman Quijano, que en este fin de semana planteó que la principal apuesta de su gobierno será la educación y que es la única herramienta que realmente puede potenciar el desarrollo. Como titular, digamos, está bien, pero yo no estoy tan seguro, me gustaría que tú lo invitaras. Mañana viene el programa, Norman Quijano. Bueno, ¿Sí? que pudiera tener una hora para explicar cómo es que él entiende que va a ser la propuesta de gobierno en educación. Si va a aumentar el 7% del PIB de educación, eso es lo que los organismos ¿En qué consiste la apuesta, no? En internacionales términos de proponen. educativos. Si va a mejorar los salarios de los maestros, si va a La equipar formación. las escuelas, si les va a dar una formación de mayor calidad, si va a buscar mejorar el presupuesto de la Universidad de El Salvador para que la oferta de educación superior pueda de alguna manera equipararse a la gran demanda de estudios universitarios que hay, si tiene una oferta de investigación y desarrollo que pueda ser una ley que se acaba de aprobar. Allí es donde yo quisiera ver sin asesores sentado en esta mesa mañana a Norman Quijano explicando con detalle de dónde va a salir el dinero, cómo va a formar a los nuevos maestros, si él, ciudad normal que está ahora en manos de la Fuerza Armada, donde estaba el batallón Atlacat, va a buscar la manera de volverle a entregar al Ministerio de Educación ese terreno. Esas son cosas simbólicas, si se quiere, pero muy básicas para dar una idea de por dónde es que va a orientar el esfuerzo. Bueno, pero ¿lo ha visto el otro candidato, esa propuesta? Digo, para analizar el otro candidato fue ministro de Educación, claro. ¿verdad? Y el gran avance en la calidad educativa y la inversión en la educación han sido los paquetes escolares, ¿verdad? O sea, realmente cuando Roberto está diciendo todo eso es porque son deudas que se tienen en materia educativa, ¿verdad? Y que con las cuales hay que confrontar a los candidatos para la presidencia de la República. Pero el otro candidato estuvo en el Ministerio de Educación. Entonces habría que ver por qué, a él habría que preguntarle por qué no se hizo todo eso, ¿verdad? Norman Quijano entró a la campaña electoral adelantada e inconstitucional e ilegal, ¿verdad? Inaugurada desde la campaña presidencial anterior por el actual presidente. Norman Quijano entró hablando de los paquetes escolares, ¿verdad? Cuando no ese es el tema, ¿verdad? Y Señores, por eso lo han hecho pedazos. Vamos a hacer una pausa comercial. Mire, yo lo tengo como rumor, pero la verdad es que también lo conocí a través de un blog, que se llama El Blog, por cierto, de que el expresidente Alfredo Cristiani dejaba el COENA, ¿no? Otra vez también vamos a retomar cuando regresemos, estoy hablando de los temas que vamos a retomar cuando regresemos. Otra vez Mijango aparece en este evento en Apopa y también un tema interesante, año 2013, celebración de 20 años de la presentación pública del informe de la Comisión de la Verdad y prácticamente un aniversario más de la firma de los acuerdos de paz. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve.